Pero antes de empezar el tema que me toca en este día, me gustaría hablar sobre algunos hechos importantes. El Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, conocido muy cariñosa, como nosotros le llamamos el MARTA, por las siglas, ha estado, vamos a decir, dormido, por no decir guardado. Y como mencionó la doctora Marcela Camargo, tiene que abrir nuevamente sus puertas. Conozco a Marcela desde hace varios años, ya que trabajamos en el Instituto Nacional de Cultura entre 1991 a 1994. Ella como directora nacional de Patrimonio Histórico y yo como directora nacional de Publicación y Comunicación. Yo llegué como 9 meses después de la invasión, después de estar en el asilo, de llegar desde un asilo político. Y sí, trabajamos muy duro para realizar la cultura en Panamá. Me acuerdo que en Plaza 5 de Mayo, observé el tesón de Marcela por reabrir nuevamente el museo, el cual se logró en aproximadamente 1992, cuando se tuvo que sustentar ante el señor excontralor de la República, Rubén Darío Carles, el presupuesto para abrir, y el cual reinauguramos con el presidente Guillermo Endara Galimán y su esposa, el doctor Alberto Osorio, y todos sus directores nacionales. También se hizo el primer Congreso de Patrimonio Cultural. En ese tiempo no había internet, así que pude contactar con Radio Hogar, que pasó todo el Congreso, 7 días, a todos los hogares panameños. Así como Marcela se fue en 1994 a la docencia universitaria, yo me fui a la empresa privada. Durante más de 24 años hubo directores generales, a veces 3, durante toda una administración, que tenían su visión de cultura y sus lineamientos trazados. Sé que hubo un patronato, no funcionó en ese momento. Más tarde, el edificio en Plaza 5 de Mayo se convirtió en el Instituto de Bellas Artes y se remodeló por dentro. Y se tenía, según me cuentan, allí hacer lo que se quería construir, la Ciudad de las Artes. Sin embargo, leyes de patrimonio se lo impedían. Así que salió para Llanos de Curundú, a la derecha, aproximadamente en el 2006, donde sí hubo una pequeña exhibición de cerámica, de oro, de orfebrería y los monolitos de la cultura de barriles. Me acuerdo que la doctora Patricia Pisuno de Araúz, historiadora, hacía sus clases en la universidad allí, hablando sobre las regiones de Gran Darién, Gran Coclé y Gran Chiriquí. Yo llegué en el 2009 como jefa y prácticamente se me informó que el museo sería un centro de actividad cultural, pues el INAC necesitaba espacio para su difusión cultural. Y como Marcela lo ha dicho, hay que hacer un rescate imperioso que se debe hacer al gran legado que nos dejó Reina Torres de Araúz. Sin embargo, teníamos que trabajar con lo que se tenía, puesto que ya ese lugar ya estaba destinado para ser la nueva Ciudad de las Artes. Por más que se presentaron proyectos, el gasto debía ser enfocado para otras áreas. Y como lo mencionó la arquitecta ayer, Lucía González Duque, daré mi experiencia, cómo fueron estos años y cómo reinventamos. Ahora sí procedo pues a la temática de hoy. Sabemos de antemano que el contenido que se enseña en un museo difiere bastante de lo que se explica en la escuela. De allí lo principal es la comunicación entre el museo y el profesor o profesora, a fin de explicar finalidades y que se pueda orientar mejor el estudiantado. Como el programa al final se explica, conocemos que un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público que se ocupa de la adquisición, conservación, investigación, transmisión y exposición de testimonios materiales de los individuos y su medio. Si bien conocemos que este es su desempeño prioritario del museo, el museo del siglo XXI va más allá de este significado.
se le debe dar una función de más protagonismo cultural y pedagógico, la cual influye en una transformación social mucho más contundente. Por eso que me identifiqué mucho con la ponencia del museólogo García Sandoval. Debe pensarse como una institución social que tiene esa responsabilidad con su comunidad, con su país, con su entorno, para utilizar como herramienta de transformación. Aplicando un poquito conceptos psicológicos, yo veo al museo como parte de una prevención primaria en la salud mental del estudiante, ya que ayuda al desarrollo de su personalidad. Sin hacer recriminaciones al pasado sobre la educación, enfoquémonos en qué queremos aquí y ahora. Rompamos moldes y escenarios y veamos cómo a través de una didáctica pedagógica y científica, nuevas conceptualizaciones sobre la vida del museo. Apuntemos a un desarrollo integral en el estudiantado y inculcamos principios y valores que se consiguen a través del estudio. Conceptos como trabajo en equipo, investigación y consulta, actitud hacia el trabajo, centros especializados, honestidad, disciplina, saber realizar críticas constructivas. Esto desarrolla pues un clima humanista, democrático y mucho de participación en la búsqueda de la identidad individual, local, nacional y universal. Rompamos la creencia, como muchas exposiciones han dicho, que la creencia de ir a un museo es ir de día de paseo y de gira turística. ¿Ok? Un poquito aburrido. Vamos a tomar conceptos importantes como es la resiliencia, las competencias y el coworking. Muchos de estos conceptos han salido de la psicología y psiquiatría hacia la pedagogía, como es la resiliencia y las competencias y el coworking del ámbito empresarial o laboral. Permítanme explicarle por qué la resiliencia. La resiliencia en esencia es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad y de desarrollar competencias social, académica y vocacional. Pese a estar expuestos a acontecimientos adversos, el estrés grave o simplemente a las tensiones inherentes al mundo de hoy, en la actualidad, toda persona debe pasar por un proceso de resiliencia. Y nosotros los que trabajamos en cultura, en educación y en museos, somos altamente resilientes. Pero no es solo la capacidad de resistir a los embates de la vida. La resiliencia nos ayuda a reestructurar y cambiar actitudes positivas. El docente tiene esa responsabilidad de ayudar al estudiante a lograr sus factores protectores externos, por ejemplo, oportunidades de crecimiento. También los factores internos, como la autoconfianza, las facilidades de expresarse, la empatía, la autoestima. En toda institución educativa, el profesor tiene una función de guía, mediador y facilitador del aprendizaje significativo. La resiliencia está en relación directa con los ambientes de aprendizaje y cómo afectan el desarrollo. De allí la necesidad de mejorar las didácticas de los museos. La resiliencia propone como una definición pragmática que hunde sus raíces en las realidades educativas con la finalidad de desarrollar las habilidades para surgir a la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. ¿Por qué yo hablo de competencias? En un informe mundial de la UNESCO hacia la sociedad del conocimiento nos señala que en la situación actual, como con la rapidez de los procesos técnicos, las competencias pierden rápidamente actualidad. Por eso que es conveniente fomentar los distintos ámbitos del conocimiento, adquisición de mecanismos de aprendizaje flexibles, en vez de imponer en conjunto conocimientos muy definidos. Aprender a aprender significa
a reflexionar, dudar, adaptarse con la mayor rapidez posible y saber cuestionar el legado cultural propio, respetando todos los consensos. En cierta forma, en síntesis, saber hacer y saber ser. Tenemos que desarrollar habilidades en el estudiante y que éste se convierta en su propio sujeto de educación. Porque el coworking es trabajar en alianzas, en espacios compartidos, enriqueciéndonos con ideas y con retroalimentaciones. Sé, por ejemplo, que Marcela habló, por ejemplo, de cómo llevar muchas cosas hacia la comunidad. Imaginemos que nosotros le prestamos a un programador un espacio de un escritorio, un teléfono y todo para que haga sus exposiciones, su trabajo. Y este nos ayude pues, a hacer juegos productivos a nivel de internet, que nos ayude a buscar páginas para que las personas puedan accesar y poder hacer pinturas sobre nuestro patrimonio histórico. Hay que desarrollar una mente creativa, participativa y analítica. Veamos en la foto número 1, en una exposición temporal que tuvimos sobre panameños ilustres. Nos unimos con la fraternidad de hombres de negocio, dictando charlas de principios y valores antes de entrar a la exhibición temporal de panameños ilustres. Quiero mencionar que en esta actividad, durante el año 2010, participaron más de 15.000 estudiantes. En estas charlas se dieron para que tomaran más conciencia sobre la exhibición temporal y analizaran por qué tantos hombres y mujeres dieron su tiempo y su esfuerzo para hacer patria, pero los estudiantes tenían que comprender qué eran los principios y los valores. Fue muy significativo porque hay muchos estudiantes se separaron, una sobre todo dijo, yo pensé que hoy era mi último día sobre mi vida, porque me pensaba suicidar. Sin embargo, hoy he aprendido que yo puedo ser alguien, puedo ayudar a otras personas y puedo hablar con mis padres. Otras personas decían, yo sé que me han hecho mucho bullying, soy una persona diferente físicamente, pero yo quiero aportar, soy una persona que quiero ayudar a otras personas. Los compañeros se levantaron, pidieron perdón y lo unieron. Esta exposición abrió la oportunidad para que se hiciera el primer festival de principios y valores que se hizo en Atlapa, creo que fue en el 2012, donde se ayudó pues, a muchos colegios a que participaran. En el 2014 se le dieron anillos de riesgo social de los comedores municipales. Fue un trabajo en conjunto con la alcaldía, las escuelas de teatro y el museo. En el museo, además de estas charlas de principios y valores, se le enseñó los juegos de antaño, que es parte de nuestro patrimonio cultural, y también se habló de cómo se trabaja en un centro arqueológico, cómo se recaban, cómo se limpian las piezas, cómo se sacan, y se les enseñó a estos niños el concepto de huaquería, porque tenían que comprender que nuestra identidad, nuestro patrimonio, ni se vende ni se compra. Ya el profesor no es la persona que llena de conocimientos al estudiantado. Debe poner temas de investigación y exposición, porque se nutren en esa investigación para luego exponer y entonces ser aclarados por el profesor. O el profesor se actualiza también en esas charlas. Las barreras de comunicación y equipos de trabajo se hacen en chats de grupo, foros, los compañeros que utilizan software sofisticados para depositar lo aprendido y lo investigado. Si todos nos educamos entre sí y la didáctica es la herramienta para educar efectivamente aprendiendo la mayor cantidad de cosas en forma rápida y divertida, ¿por qué no traspasar las fronteras de la escuela para la adquisición de conocimientos? Porque ya el profesor ya no es el protagonismo del salón de clases, sino el estudiante. Él es el constructor de su propio conocimiento.
¿Y por qué no arriesgar a utilizar centros de interés cultural, como son los museos, para conseguir nuestro objetivo principal, simplificar y satisfacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí vemos en la foto número 2 áreas de trabajo. En la izquierda ustedes pueden ver a niños de primaria que venían ya con un apresto sobre lo que era el museo. Le preguntaban a la guía quién es la doctora Reina Torres de Araúz. Y la guía le comienza a explicar toda la trayectoria de Reina, todas las expediciones que ella hizo, y se fomenta un diálogo entre los estudiantes de la escuela primaria y la guía. En la segunda área ya son estudiantes universitarios, donde la guía que está a la espalda da su exposición, retoma la profesora que está en camisa roja y habla con su público, sus estudiantes, y después hacen una mesa redonda para intercambiar ideas. Sí se hizo exhibiciones temporales de la parte de cerámica, donde antropólogos daban sus clases y se hacían otras guías interactivas. ¿Algunas veces se han preguntado qué hace nuestra juventud en sus ratos libres? Yo creo que ya lo saben. Pues a mí se me ocurrió pensar en la creación de un pasaporte cultural museístico para los estudiantes del segundo ciclo, el cual se le daría el valor ético, intelectual y moral en el pensum académico pertinente. Pensé que era una idea sumamente original, pero investigando en internet me di cuenta que este pasaporte cultural ya está desarrollado en España, en México, Alemania, Argentina. Por lo que sabemos, funciona. Y es una forma de ir creando conciencia de nuestro deber cívico y de nuestro desarrollo cultural. Además, puede ser una estrategia sobre la importancia de las visitas a estas instituciones y el valor que la escuela le puede dar como un aporte al pensum académico y al desarrollo de valores que se quiere fortalecer. Hablando el año pasado con un alto ejecutivo de una aerolínea panameña, le fascinó la idea del pasaporte cultural museístico. Obviamente, pues, como una estrategia de mercadeo a nivel internacional, porque hay muchos países que sí se interesan en el acervo cultural, colegios y universidades. Pero me dijo, tenemos que arreglar los museos. Y yo le dije, efectivamente, tenemos que arreglarlo y crear más museos. El museo tiene que estar al tanto de la realidad de los niños y los adolescentes. Si lo que trabajamos en museos nos mostramos atentos a la realidad de los niños de hoy, sumergidos en un contexto tecnológico y de constantes estímulos, debemos tomarlo en cuenta y enfocarnos en su propio lenguaje. Las colecciones adquirirán una presentación dinámica, posibilitando constantemente que se amplíe el conocimiento en los niños que la visitan. Es la creación de una museografía interactiva, contando con las técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo y de las exigencias de su conservación preventiva de objetos y presentación. La relación que plantea el museo para con las escuelas, por ende, como su destinatario principal, el alumnado, se basa en la adquisición de conocimientos y competencias en un ámbito completamente real que complemente su formación, brindando una reflexión educativa necesaria para afianzar los conocimientos. El museo debe permitir un espacio central a la experiencia de reflexionar, sentir y manipular, transformándose en una escuela viva. Si algunas personas han visitado Biomuseo, hay una parte central donde las personas se sientan y hay una pantalla panorámica donde comienza a proyectarse todo lo que es la biodiversidad, el mar, los árboles, etc. Hay principios didácticos interesantes, como por ejemplo que no todas las personas tienen el mismo grado de comprensión, por lo que hay que saber dirigirse al público. Y el público debe saber responder a lo aprendido, y siempre en una forma creativa. Por ejemplo, si un colegio va a un museo, el
El docente tiene que programarse, por ejemplo, en su aula de clase y decir, tiene que traer dibujos, figuras, algo de texto y hacer, digamos, una exposición de afiches para que ustedes me planteen el mensaje de la visita, qué es lo que ustedes comprendieron en el museo. Y ahí se ayuda a la capacitación del estudiante. Nosotros tuvimos otra exposición temporal en el museo que era el mundo jurásico. En la foto número 5, ustedes ven a la izquierda los niños sentados, donde participan, ustedes ven el guía bien ataviado, donde se les explica cuál es la realidad de los dinosaurios en ese momento. Pero fíjense a la derecha, en la parte de arriba, hay una parte donde los muchachos lúdicamente se montan en los dinosaurios, ven los huevos de los dinosaurios, cómo se abren, etc. Y en la parte de abajo, la cantidad de personas que vienen, estudiantes, donde se les enseña una autodisciplina y el manejo. En un momento libre, con cierta intención de juegos, creando estímulos y disfrutes en el acto de aprender, creamos herramientas pedagógicas. Y tenemos que tomar conciencia que en el desarrollo de los aspectos importantes, en el contenido del pensum del museo, el aspecto psicopedagógico y de desarrollo de la personalidad implican cambios. La autodisciplina, fortalecer conductas apropiadas, fomentar la creatividad, cómo puedo dibujarlo, cómo puedo restaurarlo, cómo lo puedo tocar, cómo puedo reformular el patrimonio, pensando, haciendo, sintiendo. El docente de hoy día necesita que se le dote de los elementos necesarios para que, aunado a sus una mejora de las condiciones de enseñanza, revise y transforme su metodología de la enseñanza, haciendo del museo una herramienta más científica en la que pueda sentar parte de su planificación. En el día de hoy hubo muchas experiencias al respecto. El educador tiene que comprometerse en una participación activa, creativa, en la elaboración de sus propios programas derivados de los planes institucionales, con la finalidad de desarrollar un papel profesional que consiste en la oportunidad de creación y recreación pedagógica en el aula. El aprendizaje dentro del museo se ve en las visitas, y eso lo habló la arquitecta Pulgarcita. En la visita estamos invadidos por un tsunami de cultura digital. Nuestros visitantes llegan a las salas manejando elementos electrónicos que no alejan su mirada, porque los coordinadores de museo, trabajadores de museo y profesores deben buscar la forma de brindar información a través de estos objetos. Hace unos meses atrás, en mi Facebook me llegó de una pariente que había estado afuera y estaba visitando los museos. Y se le ocurrió tomar videos y fotos y decir, conozcamos nuestros museos, y lo estaba proyectando en Facebook. Y obviamente decían, compartan toda esta información. Es un desafío grande, pero debemos aprovechar estas herramientas y convertirlas en un nuevo canal de cómo mostrar el patrimonio. Tenemos que buscar formas apasionadas de aprender, ya que no abundan en estos momentos de la educación. Una propuesta innovadora de la educación parte de concebir el proceso de educación como un proceso de desarrollo potencial, en el cual el alumno pasa de ser objeto a convertirse en sujeto de aprendizaje. Más que un proceso de transmisión de información a preparar a los alumnos para la vida y no para los exámenes. Miren, por todos los medios hay que encender a los niños el deseo de saber y aprender. Yo, por ejemplo, les pregunto a algunos docentes, ¿alguna vez han permitido a los estudiantes realizar entrevistas a museólogos, a historiadores, a antropólogos, de historia del arte, de universidades o de colegios, para que puedan plantear algún tipo de lineamientos, dando una crítica constructiva sobre sus lineamientos? La construcción de políticas culturales públicas deben hacer que los museos
el espacio líder de la actividad cultural de la ciudad. ¿Cómo? Enseñando el Panamá precolombino en relación al Marta, su cerámica y su orfebrería. Su lítica, los monolitos de la cultura de barriles, el dorado de Panamá, que son todo lo que se ha encontrado en el caño. Eso salió en el National Geographic como el dorado de Panamá. Podemos hacer exhibiciones pictóricas, nutriendo informaciones sobre el aspecto cultural. Aprovechando que llegan los niños y enseñando los juegos de antaño, que es parte de nuestro patrimonio cultural, conciertos juveniles, exhibiciones temporales vespertinas, porque nosotros hacemos eventos y así aprovechamos y le damos el recorrido en el museo. Fíjense, el Marta está trabajando un proyecto hacia la comunidad. Como mucho en la coordinación de los museos, estamos llevando los museos a comunidades. Es un proyecto que presenté hace bastantes meses atrás, pero todo depende si se agarra o no. Mientras se definen todos los puntos sobre la concepción del patronato que se va a hacer y el arreglo físico del edificio. La importancia de los proyectos de exposiciones itinerantes para la transformación social radica principalmente en la oportunidad de salir la frontera física que contiene el museo y hacer que su campo de acción no sea tan limitado. Es poder llevar el museo a quien por uno u otro motivo no puede llegar a él y facilita la posibilidad de entrar en el diálogo con el otro. Por último, estamos en la búsqueda de la voluntad civil y política para lograr considerar que los museos, lejos de ser un centro de educación no formal, sean un centro donde se multiplican factores creativos y de reflexión, se adicionan conocimientos adicionales al estudiante y que actúa como prevención primaria desarrollando su personalidad, ayudando a la creación de una salud mental personal, con el objetivo que la sociedad y el Estado aporten los recursos económicos necesarios para la implementación de todo lo requerido. Tenemos que pensar que la cultura y la educación no es un gasto. Si hablamos en términos contables, es un activo intangible. Muchas gracias.